Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en un nuevo video. Hoy voy a hacer el video de una manera un poco diferente. Hoy quiero hablar del Poco X8 Pro. Para empezar, quiero hablar sobre sus dimensiones. Estamos ante un dispositivo que tiene un grosor de 8.38 milímetros y tiene un peso de 201 gramos. En esta generación, el peso y el grosor han aumentado un poquitito con respecto a la generación anterior, pero tiene una justificación bastante aceptable ya que la batería ha aumentado su capacidad. Entonces, en este aspecto no podemos tener ninguna queja. Este teléfono está fabricado en aluminio de alta resistencia y viene en tres colores: verde menta, blanco y negro. Un color es llamativo y los otros dos son un poco más sobrios. Y aparte hay una edición especial de Iron Man. Ese sí va a ser un poquito más wow. Incluso su presentación viene en una caja muy al estilo Iron Man, muy al estilo Marvel, con los colores de Iron Man. Y la verdad a más de uno le va a gustar. Si hay fans o hay gente que le gusta mucho esto de las ediciones especiales, pues este dispositivo les puede gustar bastante. En cuanto a su resistencia, este dispositivo cuenta con Corning Gorilla Glass 7i y cuenta con certificación IP68 contra el agua y contra el polvo. Además, el fabricante menciona que puede sumergirse a una profundidad de 1.5 metros durante 30 minutos. Así que en cuanto a protección no vamos a tener ningún problema. Si tu primo Panchito te empuja a la piscina y te caes con tu teléfono, no te va a pasar absolutamente nada y a tu teléfono tampoco. Desde la generación pasada ya contaba con estas certificaciones, así que continuamos con esto. En este apartado no hay muchos cambios que digamos. En cuanto a la pantalla, sí vemos algunos cambios. Y a ver, vamos a mencionar lo de esta generación. Encontramos una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con una resolución de 2756 por 1268 píxeles, o lo que es lo mismo 1.5K. Tiene una densidad de pantalla de 460 píxeles por pulgada y tiene una tasa de actualización de 120 Hz. Tiene un pico de brillo máximo de 3500 nits y tiene una atenuación PWM de 3840 Hz. Además, cuenta con su certificación de Dolby Vision y HDR10 Plus. Para hacer una comparación con la generación anterior, en este aspecto la pantalla ha reducido un poco su tamaño. Eso hace que la densidad de píxeles sea un poquito mayor. Ha mejorado mucho su pico máximo de brillo, que realmente ya no es tan necesario. Yo creo que ya rebasando los 2000 nits de brillos es lo suficientemente bueno para verse en exteriores y no tener ninguna dificultad. En este caso vas a tener una experiencia lo suficientemente buena en términos generales, porque en esta generación ya tenemos unos biseles muy delgados. El inferior mide 1.7 milímetros, el resto de los lados mide 1.5 milímetros. Realmente vas a tener una experiencia muy inmersiva. Si lo que te gusta es ver videos, ver películas, jugar videojuegos, sabes que vas a tener bastante pantalla con relación a todo lo demás. De hecho, la relación pantalla-cuerpo es del 94.10%. Y en cuanto al sonido, cuenta con altavoces estéreo y con su certificación Dolby Atmos y Hi-Res. Con esto nos asegura una buena calidad de audio. En cuanto a las cámaras, nos podemos encontrar una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura f2.2 y puede grabar video en 1080p a 60 fotogramas por segundo. Aquí mejora un poquito la grabación de la cámara, ya que la generación anterior grababa en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Eso sí, si eres una persona que se dedica al contenido y a grabar para videos para redes sociales, tal vez te quedes un poquito corto. Si eres una persona que es muy exigente y quiere la mejor calidad, tal vez este no vaya a ser tu dispositivo. Si no es tan exigente y con una resolución Full HD estás más que satisfecho, pues adelante, este es tu teléfono. En cuanto a las cámaras traseras, nos encontramos un sistema de doble cámara. La cámara principal es de 50 megapíxeles con apertura f1.5, con estabilización óptica de imagen y con autoenfoque. La cámara ultra gran angular es de 8 megapíxeles con apertura f2.2. En este caso tampoco ha mejorado mucho con respecto a la generación anterior. Tal vez en este apartado es donde menos ha evolucionado y tal vez ahí es donde se le podría haber exigido un poquito más, porque la cámara se queda un poquito corta. Claro, por el rango de precio en el que nos encontramos, pues tampoco es que le podamos pedir más. Puede grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo, así que aquí no vas a tener ningún problema. Igual en cuanto a la iluminación y a la grabación de noche, tal vez no tengas tanto problema, ya que su apertura es bastante amplia y te asegura una buena calidad de fotos cuando grabes en la noche. Y ahorita voy a hablar uno de los apartados que más me ha gustado, que es la batería.
Viene con una batería de 6500 mAh con tecnología de silicio carbono, con carga rápida Hypercharge de 100 watts, tiene carga reversible de hasta 27 watts, eso sí, por cable, y puede cargar el dispositivo en aproximadamente 48 minutos. Estamos hablando de velocidades de carga muy altísimas, ya que hay dispositivos como Samsung o como Apple que todavía están empezando a evolucionar y apenas están tocando velocidades de 65 watts o de 40 watts, y el dispositivo ni pasando una hora se terminan de cargar. En cuanto a la generación pasada, también hubo una evolución, porque esta generación tiene 500 miliamperios más. La generación pasada tenía 6000 miliamperios y también la carga rápida aumentó, estaba en 90 watts y ahora son 100 watts, así que en ese aspecto también bravo. Ahora, su sistema de desbloqueo, contamos con dos sistemas de desbloqueo. Tenemos un sensor de huellas dactilares en pantalla y aparte tenemos el desbloqueo facial. Eso sí, el desbloqueo facial, tengan el dato de que no siempre es lo más seguro, ya que es un desbloqueo facial en 2D. Entonces, corres el riesgo de que sea más fácil que desbloquear en tu dispositivo. Siempre en este tipo de dispositivos, lo mejor es utilizar el sensor de huellas. El que utiliza el desbloqueo facial, más bien es por la facilidad del desbloqueo y ya. Ahora vamos a hablar sobre el procesador. Nos encontramos un Dimensity 8500 Ultra, procesador de 4 nanómetros fabricado por TSMC. Tiene una CPU de 8 núcleos y una velocidad de reloj de hasta 3.4 GHz. Y el fabricante nos asegura que da una puntuación en Antutu de más de 2 millones de puntos. Esto con respecto a la generación anterior también es una evolución, porque la generación anterior nos daba una puntuación de Antutu de 1.600.000. A mí me sigue sorprendiendo que pongan procesadores tan potentes en estos dispositivos, sobre todo en el rango de precios en el que se encuentra. Así que este es otro apartado que me ha gustado bastante. Un apartado que de plano no me termina de convencer del todo, y no es porque yo haya tenido el dispositivo, sino es porque leo mucho sobre ese mismo tema, y es el apartado del software. Nos encontramos con Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 16, cuenta con Google Gemini y opciones de inteligencia artificial como escritura, intérprete, edición de fotos, el famosísimo Circle to Search que encontrabas en los Samsung, que ahora los tienen en la mayoría de dispositivos Android, y también tenemos wallpapers dinámicos, también hechos con inteligencia artificial. Suena todo muy bonito, pero la gente sigue mencionando que la capa de personalización está llena de muchas aplicaciones que no van a utilizar nunca en su vida. Entonces tienen que desinstalarlas y tal vez eso sea un poco molesto para la gente. Y otra cosa que también leo bastante, están llenos de mucha publicidad, sobre todo los dispositivos Poco, porque pues de alguna manera tienen que solventar el precio tan bajo en el que dan sus dispositivos. En otros apartados pues tenemos 5G, tiene Wi-Fi 6, tiene Bluetooth 6.0, tiene NFC, tiene Galileo, GLONASS para posicionamiento global, y también cuenta con Xiaomi Offline Communication, que esto te permite conectarte incluso sin una red celular. Ahora, para cerrar este video, vamos a hablar del rango de precios. Vamos a hablar de la versión más barata. Para empezar, vamos a hablar de las capacidades de memoria. Tenemos de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. También tenemos una versión de 8 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento y una versión de 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento. Y los precios van de los 6.699 pesos mexicanos hasta los 8.199 pesos mexicanos. Este último precio es para la edición de Iron Man. En dólares, el rango de precios viene siendo un aproximado de entre $380 y $460. Para mí es un rango de precios muy aceptable, demasiado bueno, te ofrecen demasiadas cosas, que tal vez en el único apartado que flaquean un poco es en la cámara, que no ha habido una gran evolución. Pero en el resto de apartados yo creo que ha evolucionado bastante bien. Recomiendo mucho este dispositivo. Y sin más que decir, esto es todo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, ayúdame a crecer esta comunidad, comenta qué te ha parecido este Poco, si te gusta, si no te gusta. Y esto es todo. Yo creo que me despido y hablé mucho. Bye.